no, tengo la última parte bueno, no es la última, la penúltima parte de la serie esta de sectas judías del siglo I, ¿no? De los que estaba hablando. Ya hablamos de los fariseos, de los saduceos y de los celotes, ¿no? Y ahora era el turno de los esenios. Y el nombre de los esenios parece venir de un vocablo griego que significa más o menos los piadosos, ¿no? Sobre los esenios, en realidad se sabe bastante en relación a otros grupos, ¿no? Y lo sorprendente es de que estas creencias, sus creencias de los esenios, tienen una cantidad enorme de paralelos, tanto con el cristianismo primitivo, como es el que está descrito en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, como con la secta de Juan Bautista, ¿no? Que es llamada hoy día los mandeístas, de los que iba a hablar el próximo podcast, ¿no? Y bueno, como decía, ¿no? Se sabe bastante de los esenios principalmente por tres fuentes. Plinio el Viejo, que era un investigador naturalista, que nos cuenta por ejemplo, de los esenios que vivían en el Valle del Jordán y todo eso, ¿no? Filón de Alejandría, el filósofo judío que ha sido contemporáneo a la supuesta vida de Jesús y que visitó Palestina y nos cuenta sobre los esenios, que es un grupo casi primo con su propio movimiento o secta que él tenía, que eran los terapetao. Obviamente es uno de aquellos que, habiendo estado en Palestina, siendo historiador y haber escrito cosas de allí, debería haberlo mencionado a Jesús, pero no lo menciona ni a él ni a los cristianos, ¿no? Pero por otro lado, su filosofía influyó bastante en el cristianismo, ¿no? Y por último, por Flavio Josefo, que cuenta sobre las opciones sectarias del judaísmo que él había estudiado antes de elegir ser fariseo, ¿no? Y aparte de estas, desde luego también hay otras fuentes con menor información. O sea que uno se puede decir que se tenía una buena idea de lo que era esta secta, y por lo dicho más antes, las fuentes entre sí concuerdan entre ellas, y entonces se tenía una idea muy buena de lo que era esta secta de los esenios, ¿no? Pero cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto en 1947, se pudo leer por primera vez literatura esenia misma, ¿no? Es decir, ya no es necesario recurrir a terceras personas, ¿no? Teniendo los textos esenios propios. Al parecer, los rollos del Mar Muerto son escritos de monjes esenios que se encontraron en una cueva cerca de Qumran, donde se supone había un monasterio esenio que al parecer también fueron exterminados por los romanos en la guerra judía, ¿no? Antes de que los exterminen, los monjes lograron enterrar esos manuscritos de su secta, y en realidad lo que se ha descubierto ahora son unos 200 manuscritos que incluyen la totalidad del Antiguo Testamento, con la excepción de Esther y Nehemías, algunos comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía específica, ¿no? Que la mayoría de los expertos identifica con los esenios. En realidad... Sí, que una pregunta antes de que continúes. Sí. ¿El libro de los esenios es algo que realmente vino de los Reyes del Mar Muerto o es algo que le ponen ese nombre para llamar la atención? No lo conozco. Ok, te pregunto porque yo lo leí y en el grupo, cuando estaba en el grupo esotérico se leía mucho, y una de las partes más importantes del libro era básicamente eso, un montón de recomendaciones de higiene, de preparación de comida, como reglas básicamente. Y supuestamente venía de ahí, pero no sé qué decirlo. Es posible que vengan de ahí, ¿no? Es posible, o sea, de que tienen harto de estos, los rollos del Mar Muerto, calendarios, oraciones. Bueno, lo que decir es que la mayoría de los expertos dicen, ¿no?, de que estos escritos son de los esenios, ¿no? Pero que la mayoría de las cosas de los expertos digan una cosa no implica que sea verdad. Incluso si no fuera verdad, estos textos lo que dicen nos da una imagen de los esenios de cualquier forma, ¿no? Ya aquí viene Robert Eisenman, que indica que existía entre las sectas marginales del judaísmo una cantidad sorprendente de paralelos que casi no interesa de qué secta estés hablando, ¿no? Es como hablar ahora, hoy en día, de las diferentes denominaciones presbiteranas o pentecostales. Es decir, existe una gran probabilidad de que lo escrito en los rollos muertos nos confirme lo que sabemos de los esenios
aunque la secta que escribió los rollos del Mar Muerto hubiera sido otra, ¿no? O sea, hay muchas cosas que concuerdan con lo escrito, con los escritores mencionados al principio, ¿no? Se encontraban en el Valle del Jordán, el contenido de los textos confirma de mucho de lo que sabíamos de ellos, y aunque también existen algunas disparidades, ¿no? Y por ejemplo existen algunos académicos que han argumentado que los rollos del Mar Muerto eran los escritos de los celotes, de los que hemos hablado la anterior vez, ¿no? Por ejemplo, se dice en un informe romano que uno de los muertos en una batalla contra los celotes era un tal Simón el Esenio, como si se tratara del mismo grupo, ¿no? O como si sería fácil pasarse de un grupo al otro, ¿no? Y algo parecido pasaba también con Simón el Celote, que era discípulo de Jesús, del cual hablamos la anterior vez. Entonces, otros académicos, Robert Eisenman y Jacob Teicher, han argumentado de que los escritos del Mar Muerto eran de los cristianos judíos anteriores a Pablo. Pero como ya los mencioné anteriormente, si la verdad fuera democrática, estos escritos son de los esenios, aunque en cierta manera los paralelismos que tienen con estas otras sectas son demasiado grandes. O sea que implica la importancia que tienen estos escritos para entender los evangelios. En los evangelios no se menciona a los esenios, pero veremos lo que sabemos de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Tengo que indicar de dos maneras que existe también una hipótesis de que los rollos del Mar Muerto no eran de un monasterio, sino de una fortaleza, y que estos libros serían parte de los libros del Templo de Jerusalén, que intentaron salvar antes de la caída del templo en manos de los romanos, ¿no? Y siento mucho para complicar las cosas, pero las cosas son complicadas, o sea que hay teorías de todo un poco, ¿no? De todas maneras, lo que quiero hablar es de lo que dicen los autores de estos rollos para mostrar lo que creían los esenios y su similitud con el cristianismo primitivo. En los escritos, el grupo mismo no se llama esenios, y es posible que nunca se hubiera llamado así. Por lo general es la gente de afuera, de las sectas, los que acostumbran poner los nombres a los de las sectas, ¿no? Aunque luego después las aceptan como suyas. El ejemplo más claro es desde luego los cristianos, que fue un nombre dado por gente que no era cristiana, ¿no? Otros ejemplos más modernos son los munis, los metodistas, los mormones. Ellos mismos no se pusieron ese nombre, sino que originalmente fueron incluso burlas de gente afuera de esas sectas, pero que luego han sido aceptadas como nombre propio por las mismas sectas. Bueno, lo que estos se llamaban a sí mismos era la comunidad de los santos o la comunidad de los pobres. Y desde luego eso suena algo familiar. Claro. En Gálatas, Pablo se refiere a los cristianos de Jerusalén como los pobres. Y eso tenía algo que ver con ese concepto de los pobres de espíritu, que están mencionados en las bienaventuranzas en algunos de los evangelios, ¿no? Pero que también se mencionan desde más antes en los profetas, sobre los pobres piadosos judíos, que eran oprimidos por los ricos y que se asumía de que si eras uno de ellos, es que no te habías hecho rico por medios corruptos, o sea que era una cosa buena, ¿no? Ellos se veían entonces como los pobres, porque tanto como la iglesia de Jerusalén es descrita en los Hechos de los Apóstoles, como la secta que es descrita en los rollos del Mar Muerto, ellos tenían un fondo común. Es decir, si te unías a la secta, entregabas a ella toda tu riqueza que sería administrada por ellos. Y se nos dice que incluso Jesús mismo y sus discípulos vivían de esa manera, con un fondo común que estaba basado en donativos de simpatizantes, ¿no? Y es por eso incluso que algunos giles hoy en día le ven a Jesús como un comunista, ¿no? Bueno, había también entre las primeras sectas cristianas, si se acuerdan de cuando hablamos de los cristianismos perdidos, los ebionitas, que significa exactamente eso, los pobres. Y es por eso de que este Teicher pensó de que los rollos del Mar Muerto eran los escritos de los cristianos pre-paulinos. Y bueno, los santos. En innumerables ocasiones en el Nuevo Testamento los cristianos se llaman así. Y sí, hasta hoy en día existen, ¿no?, canciones de que cuando los santos vayan marchando al cielo y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí es donde queda la duda. No se puede definir si estamos tratando con un lenguaje común de las sectas de esa época o si se trata del mismo grupo, ¿no? Si el cristianismo primitivo salió de los esenios,
si fue parte de él. Es como alguna vez hemos discutido si los israelitas eran diferentes a los cananitas o simplemente parte de ellos, ¿no? Así que los pobres, los santos, como se llamaban, así se llamaban también los cristianos primitivos. O sea, de que esa coincidencia da mucho que pensar, ¿no? Bueno, la secta de Qumran era dirigida por un hombre que es llamado el Maestro de la Justicia. ¿Y quién era este? Bueno, pudo haber sido un cargo, un título, más o menos como el Papa, ¿no? Aunque nunca mencionan su nombre. A decir verdad, nunca mencionan el nombre de nadie. Estos escritos están fuertemente codificados. Suponen que los lectores del texto ya saben de antemano, o al menos deberían saber, de quién o de quiénes están hablando. Bueno, sea quien fuera el Maestro de la Justicia, ¿no? Él fue el que dio la manera correcta de interpretar la Escritura, y con ello puso el sello definitivo en sus creencias, ¿no? Ellos dicen de que haber existido antes de su llegada, pero fue él el que les explicó lo que las escrituras quieren decir. Y dicen, bueno, que este hombre fue emboscado y asesinado por una persona a la que llaman el sacerdote malvado, del cual tampoco nos dicen quién fue y sobre el cual también hay mucha especulación, y también hay una predicción después ambigua en los rollos del Mar Muerto, en que en los últimos días el Maestro de la Justicia va a regresar. O sea, tenían una especie de gurú que murió como un mártir, que va a resucitar y va a tener una segunda venida, ¿no? Realmente es cuán parecidos con el cristianismo, ¿no? ¿O serían estos los cristianos primitivos? Bueno, creían en la llegada de los Mesías, y la cosa aquí se complica porque cuando hablan del Mesías ben David o del Mesías ben Aaron, es un Mesías político y un Mesías sacerdotal, ¿no? Esta idea concuerda también con el libro de Zacarías, ¿no? Y tienen un texto que se da la liturgia, incluso que darán cuando los Mesías lleguen, una especie de banquete mesiánico que tendrán con los de la secta, que por cierto eran vegetarianos, aunque al parecer, como veremos luego, comían bichos. Bueno, al parecer usaban parte de esta liturgia para un sacramento, anticipado a la llegada de los Mesías. O quizás de un solo Mesías, ¿no? Porque sería al mismo tiempo ambos, ¿no? Incluso queda la duda si es que pensaban de que el Mesías era el Maestro de la Justicia. Quedan muchas dudas, o sea, no está clara todo sus cosas, ¿no? Más de ello viene su estructura jerárquica, ¿no? Tenían un consejo de 12 personas. Y desde luego estas 12 representaban las 12 tribus de Israel, ¿no? Aunque puedan haber tenido un significado astronómico. Pero ya, las 12 tribus de Israel tienen ese significado, como los 12 apóstoles también lo tenían. Aquí no sabemos cuál es la gallina y cuál el huevo. Pero también tenían un círculo interno de 3, lo cual suena demasiado parecido a los llamados pilares de la iglesia de Jerusalén, que Pablo menciona en su carta a las Gálatas, ¿no? Que eran Santiago, Cifus y Juan. Muy parecido, ¿no? Y bueno, si hablamos de Juan el Bautista, ¿saben qué comía Juan el Bautista? Bueno, la dieta de Juan el Bautista eran langostas y miel salvaje. La verdad que no sé cómo se los comería, ¿no? Pero sí, ¿no? En el plato tal vez ponía las langostas a un lado y la miel al otro, lado a lado. O tal vez agarraba y los juntaba los insectos. ¿Y no se supone que las langostas están prohibidas por la religión? No. No esas langostas, los insectos. Los insectos. Ah, ok, langostas, ok. Sí, ¿no? Sí, no, pues son bichos, ¿no? Es que nosotros no le llamamos langosta, le llamamos saltamontes. Sí, bueno, en realidad ahí viene el asunto, ¿no? De que en los rollos del Mar Muerto hay una receta para tostar langostas. Wow. O sea, Yo tengo un profesor que me dio una clase de entomología y yo conseguí un libro que ya no está siendo impreso, que era una clave de identificación de insectos basados en la marca que dejan en el cristal del automóvil cuando le dan. Y entonces él le encantó y se murió de la risa cuando le llevé eso, ¿verdad? Pero él tenía un libro que era de cocina de insectos, y entonces él me dijo que cuando él estaba dando clases en Michigan, en una universidad en Michigan, que fue donde él estudió su doctorado, me dijo que él le dijo a los estudiantes que tenían que hacer una colección de insectos, pero que tuvieran cuidado con los insectos que buscaban, porque al final de la clase los iban a cocinar y se los iban a comer. Y utilizaron el libro e hicieron un montón de cosas. Era Esenio.
Me imagino, hicieron langostas de estas o saltamontes cubiertas de chocolate y 20.000 otras recetas que tienen en el libro ese. Porque si era Esenio, entonces medio que tenía otro problema, ¿no? Porque un asunto muy importante para esta secta era el celibato. Bueno, en realidad no todos los esenios eran célibes, pero la mayoría lo era, ¿no? Sencillamente porque ellos no querían tener responsabilidad doméstica, ¿no? No pensaban que el sexo era malo o algo así, ¿no? Pero lo que pensaban es de que habían sido escogidos para ser santos y necesitaban mucho tiempo para orar, leer las escrituras, ¿no? Y es muy parecido a lo que dice 1 Corintios 7, ¿no? Donde Pablo dice que si eres soltero, mejor no te cases, porque no hay nada malo en el matrimonio, pero si eres casado, no puedes entregar tu vida completamente a Dios, ¿no? Porque como casado tienes una serie de responsabilidades, ¿no? Esa es la base bíblica de esa horrible costumbre de los curas católicos, ¿no? Y probablemente el origen de la pederastia en los curas, ¿no? Sea como sea, 1 Corintios 7 recomienda ser célibe. Y Flavio Josefo explica con esos mismos argumentos el celibato de los esenios. Ya tienen ahí también otra cuestión en común, ¿no? En los rollos del Mar Muerto hay también referencias al juicio final, donde los maldados serán destruidos por el fuego y las olas del Espíritu se generarán a los fieles. Y es más o menos lo que decía Juan Bautista, ¿no? Yo les bautizo con agua, pero el que viene les bautizará con Espíritu y fuego. Y otra cosa más es que eran como nuestro amigo Manolo, fanáticos por zambullir. les encantaba el bautismo y se bautizaban todos los días para purificarse del pecado, ¿no? Esta es una en Puerto Rico todos son fanáticos del bautismo, pero algunos se bautizan con Ron Don Q o con Bacardí. Bueno, y otros tíos que se los llevan, ¿no? Esta es una costumbre muy sacerdotal muy antigua, ¿no? Uno se tenía que bautizar, es decir, sumergirse en el agua para purificarse. Y muchos rituales de purificación de contaminaciones ceremoniales, ¿no? Pero estos tipos se sumergían en el agua todos los días. Y no solo los sacerdotes, ¿no? Y además, no es el único grupo que lo hacía eso, ¿no? Sino que habían otros que se bautizaban a diario, ¿no? Otro ejemplo es los mandeístas, ¿no? Los sabeístas, ¿no? Los sabeístas es una religión preislámica. Bueno, los mandeístas y los sabeístas eran, en realidad, aún son gente que se bautiza a diario, porque aún quedan pequeños grupos de estas sectas en Irak, aunque lamentablemente están entre los grupos de los que el Estado Islámico está exterminando hoy en día, ¿no? De los que probablemente no van a estar pronto, sí. Si esta gente no paran de matar gente. No, y bueno, en realidad eso tiene... es el origen, por ejemplo, a la costumbre islámica que tienen de lavarse la cara, las manos, y todo eso viene originalmente de estas fuentes, ¿no? Bueno, no se sabe cuántos desparecidos se quiere para decir de que no se tratan de paralelismo, sino de identidad, ¿no? Porque la especulación lleva a diferentes hipótesis, ¿no? Quizás el maestro de la justicia era Juan el Bautista, ¿no? O quizás Jesús, o quizás Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Barbara Tyrion piensa que Juan el Bautista era el maestro de la justicia y que el sacerdote malvado que lo mató fue Jesús. Y no es de que Jesús haya sido un mal tipo, sino de que la secta era tan fundamentalista que cualquier diferencia la tomaban como maldad, ¿no? Este es Robert Eisenman, que piensa que el maestro de la justicia fue Santiago el Justo, que es el dirigente de la secta cristiana en Jerusalén, ¿no? Supuestamente hermano de Jesús. Bueno, en realidad la Biblia dice el hermano del Señor, ¿no? Todas estas hipótesis son especulativas, no tienen argumentaciones buenas, pero por otro lado, uno no puede demostrar esta identidad, ya que los textos en cuestión no dan nombres, solamente se puede especular, ¿no? Y yo en lo personal opino de que todos tienen la razón, y acerco mi postura a la de Eisenman, al cual sigo en Facebook, aunque no me gusta mucho postura política, que es pro-israelita. Y opino que los escritos de los rollos del Mar Muerto son de los cristianos originales antes de Pablo, pero que de alguna manera eran esenios, ¿no? También mandeístas, que en realidad en esa época todos esos grupos estaban en proceso de formación y tenían mucho en común. No estamos hablando de diferentes sectas, sino de los fetos de los trillizos antes del nacimiento, ¿no?
Los, Sí. los esenios fueron una secta muy interesante que influyeron bastante en la formación del cristianismo, ¿no? Bueno, y la próxima semana termino esta serie hablando del último grupo, ¿no? Que sería la secta de Juan el Bautista o los mandeístas, ¿no?